Hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos a esperar un rato a que se vayan sumando más gente. Bueno, mientras me voy presentando, yo soy Micaela, soy tallerista en el PAN del Borda y este es el segundo encuentro que hacemos, encuentro interdisciplinario. Esta vez hacemos con trabajo social. Bueno, para quienes no conocen o no hayan visto otro vivo, el taller PAN del Borda un taller terapéutico de panadería que funciona en el Hospital Borda. Lo que hacemos es trabajo de panadería y tenemos como eje central el trabajo para la restitución de lazos sociales, para abrir espacio a la subjetividad, a la palabra, también después como inclusión social, y también pensamos en los lazos que se generan a partir de esto, las nuevas subjetividades que se van desarrollando, también en relación al cuerpo. Y bueno, obviamente, como ya sabemos todos, en este contexto de pandemia no podemos acceder al lugar físico, así que estuvimos organizando diferentes espacios de formación, de encuentro, de diálogo, virtuales. Estuvimos charlando, por ejemplo, con acompañantes terapéuticos, estuvimos charlando con musicoterapeutas y bueno, hoy vamos a charlar con trabajo social, con dos trabajadoras sociales. Bueno, antes de arrancar, de presentarlas a las chicas y empezar a charlar un poco, queríamos contarles por qué pensamos esto de la interdisciplina, los interdisciplinarios. Más que nada, bueno, pensamos que la interdisciplina es muy importante, que es fundamental en el trabajo y en el desarrollo de la salud mental. En el taller, la interdisciplina quizás sea una forma más implícita, talleristas, y nuestro rol quizás está más bien como pensado desde un lugar de puente para acceder a acciones y de acompañamiento y también de trabajo en conjunto. Una de las deudas que tenemos pendientes del taller como talleristas es este lazo con otras disciplinas, porque al momento de estar en el taller a veces se presentan situaciones que ameritan el contacto con otras miradas, con otras perspectivas que también puedan ayudar y enriquecer a lo que hacemos día a día. Y bueno, entre estas disciplinas que pensamos que pueden ser muy buenas en el trabajo en conjunto y que podrían ayudarnos en muchas, son, por ejemplo, la musicoterapia, la terapia ocupacional, el trabajo social. Así que bueno, por eso estuvimos organizando estos encuentros que nos parecen sumamente importantes para seguir formándonos nosotras y seguir aportando al taller. Bueno, hoy nos van a acompañar dos trabajadores sociales, como ya les comenté. Una de ellas, Violeta Altamirano, licenciada en Trabajo Social, militante de la economía social y popular,
y Cecilia Menz, que viene licenciada en trabajo social y forma parte del programa de coros y orquestas. Mica, te escucho muy trabada. Te escuchamos bastante trabada, pero si querés podemos arrancar igual, como definiendo un poco y contando de qué se trata el trabajo social, que quizás, bueno, no sé si muchos de ustedes sabrán qué es, la verdad es que a veces nos pasa que es una profesión que en el imaginario de la gente está como muy ligada a la gestión de Hola cosas. chicas, ¿me escuchan? Y un poco. Hola, ahí creo que... No, lo que decía es que es una profesión que muchas veces como que se la liga en el imaginario social a la gestión de cosas, pero que es mucho más complejo que eso, ¿no? Y a veces como es difícil definir qué es el trabajo social, incluso para nosotras, trabajadoras sociales. Yo creo que lo podríamos definir un poco como una profesión que claramente está ligada a lo social y claramente está ligada a la intervención sobre lo social. Y me parece que una de las cosas que hacemos como trabajadores sociales en el territorio o en la gestión de política pública o en diferentes ámbitos donde podamos trabajar, que son varios, es como hacer diagnósticos sociales, diagnósticos sociales, delimitar ciertas problemáticas y a partir de eso pensar posibles soluciones o maneras de, no sé si soluciones, sino de mejorar esa problemática, ¿no? Y en ese sentido, ahí es cuando se ponen en juego a veces la gestión de políticas públicas. Me parece que el trabajo social es una disciplina que tiende a como a atender muchas redes dentro de los espacios, dentro de la comunidad, dentro del territorio, dentro de los actores que participan ahí en cada problemática o situación, y que ahí tratamos como de recuperar recursos que existan para poder hacer transformaciones sociales, ya sea subjetivas, familiares, comunitarias, grupales, o incluso, bueno, si uno trabaja en gestión pública, también mucho más amplias, municipales, sí, regionales. Sí, quizás sumar a lo que dice Ceci, está bueno primero saber, porque muchas veces se confunde, o quizás qué es lo que hace el trabajador social, que interviniendo en las problemáticas sociales, que muy probablemente muchos de los trabajadores sociales son trabajadores estatales o que su empleador es el Estado, que acompañarán esas políticas públicas, y pienso ahora sí en un Estado donde se fortalece la política pública, donde se piensa al sujeto como sujeto de derecho, pero también hemos transitado quizás 4 años anteriores donde quizás muchas veces las políticas se vacían y el trabajador social, que es muy probablemente trabajador estatal, también tiene que buscar esos intersticios de la política pública para poder también acompañar. Y en ese aprendizaje que supimos aprender, porque muchos fuimos jóvenes y nos hemos formado quizás en el marco de una política pública de Estado de Derecho, pero que hemos transitado el neoliberalismo, también aparecen otras herramientas que podemos trabajar como profesionales, que es la política pública que creemos que es el eje central, pero otros actores. Intervenimos con los sujetos, pero también con otros actores de la comunidad, también con las potencialidades que tiene ese sujeto, porque no es solamente trabajador social aplicando la política pública, sino también qué trae ese sujeto, pienso en el empleo o en la economía social, qué saberes, qué potencialidades, qué otras redes aparecen en nuestros territorios. Creo que el trabajador social
posibilita ampliar esa mirada, no solamente de la institución que nos emplea y de la política pública, sino que otros actores se encuentran, pienso en el empleo, en los sindicatos, en los centros de formación, en distintas organizaciones de la economía social, y es el trabajador social el que va a construir esas redes que tiene la persona con su familia, con su comunidad, y que hay en los territorios, y que también es responsabilidad del trabajador social y del profesional poder mirar al individuo, pero dónde se inserta, que es en una familia, en un grupo, que es en una comunidad, y a su vez también que va a estar el Estado con los distintos actores de esa comunidad. Creo que es un desafío muy importante para los trabajadores sociales, y esa es nuestra intervención. Nosotros decimos eso porque muchas veces está ligado a la política pública que claramente nosotros acompañamos y ejecutamos, y nuestra idea también es más ampliada a lo que es la política pública, sino a tejer redes desde lo individual, desde lo colectivo, claramente fortaleciendo la política pública. Sí, agrego a lo que dice Viole en este sentido de también como en qué momentos cada uno tiene que trabajar en términos políticos. Nosotras, y la mayoría creo de los colegas, nos paramos desde la perspectiva de derechos y de reivindicar los derechos de los sujetos, de hacerlos valer, de hacerlos efectivos. Eso, en cualquier ámbito en el que laburemos, siempre nos vamos a parar desde este lugar. ¿Qué derechos tienen las personas con las que trabajamos? Y a veces podemos trabajar en gobiernos o en jurisdicciones que a veces también tienen perspectivas de derechos y a veces no, al contrario, tienen retroceso de derechos. Y ahí también es cuando uno tiene que poder tejer otras redes, no solo las estatales muchas veces, cuando las estatales justamente no están acompañando esos derechos. Así que bueno, eso. A ver, Mica, si te escuchamos. Bueno, una de las... ¿Escuchan ahí? Sí. Buenísimo. Justo una de las primeras preguntas que teníamos entrar en un tema era eso, como que buenísimo. Específicamente en la social y en lo comunitario. Si querés hacernos las preguntas por escrito, se escucha un poco trabado, Mica. ¿Qué hace específicamente en la economía social? Esta es la tuya, Viole. Dale, lo hago por acá. Ahí está. ¿Qué hace el trabajador social, la trabajadora social en el ámbito de la economía social o el trabajo? Es bastante amplio. Primero, vayamos desde lo micro a lo macro. Desde lo subjetivo, primero saber cuáles son los saberes de esas personas, cuáles son los recorridos laborales que tienen esas personas y qué es lo que desea insertarse en el mundo laboral formal o a distintos modelos de producción que pueden ser la economía social. Después, si nosotros, por ejemplo, creemos en la economía social como forma de trabajo y como modelo de trabajo y de producción, muy probablemente sea acompañar esos procesos productivos, por ejemplo, la conformación de una cooperativa. Y claramente el trabajador social tendrá que vincularlo con aquellas políticas públicas que fortalezcan esa cooperativa. Pero quizás muy probablemente hay otras personas que desean insertarse en el mercado formal o que quieran cualificarse y, por ejemplo, el Estado tiene centros de formación profesional y, bueno, ligar esos saberes y esos deseos que tiene lo individual y poder articularlo con
centros de formación o ofertas que tenga el Estado o el privado. En tanto, la economía social puede ser en el armado claramente de las cooperativas, su articulación con la política pública, y después de ese armado de esa cooperativa, también esa cooperativa muchas veces está en un barrio, en un territorio, será también del profesional poder construir redes, ya sea con otros actores del barrio, ya sea muy probablemente con las ferias que aparezcan y que existen también en esos barrios, el trabajador social generando redes a esa cooperativa. No sé si alguna pregunta y... ¿Se escucha? Sí. Mica, ¿vos nos escuchás? Sí, las escucho. Ahí saqué la cámara, capaz que ahí se escucha mejor. Sí, mucho mejor. Buenísimo. No, Bueno, y después, genial. perdón, muy probablemente después hay que pensar, ¿no? Pero muy probablemente después esta cooperativa va a tener que comercializar, así que también vincular con los distintos sectores de la comunidad, porque pienso que muchas veces, lo pienso en ustedes, instituciones de salud mental, que quizás el trabajador social lo que puede permitir es mirar por fuera de los muros de la institución. Entonces, cómo conectar a esas personas que quizás la institución las ve como pacientes, pero que desde la economía social la pensamos y la vemos como sujetos trabajadores. Entonces, cómo nosotros lo conectamos con las redes de comercialización, cómo lo conectamos con el mundo de la salud a partir de la gestión del monotributo social, cómo lo vemos también incorporándolos a las ferias o fortaleciendo esas cooperativas, o muy probablemente muchas veces pasa que una cosa es elaborar una cooperativa y después otra cosa es que haya ingresos en esa cooperativa. Entonces, muchas de esas personas también tienen que estar cualificadas e incorporadas a procesos de comercialización que las universidades lo tienen. Entonces, será también el profesional vinculando con las universidades que dictan esos cursos. Va a tener como un mapeo más amplio de lo que sucede también en esa cooperativa. Al principio, acompañarla y después ver cómo se fortalece. Buenísimo. Bueno, justamente nosotras en el taller, como decíamos antes, el eje del trabajo es como súper importante, y por eso también hay veces que, o principalmente casi siempre nos pasa esto de que es re necesario tener un link, un contacto con alguien, por ejemplo en este caso trabajadores sociales, que nos puedan como hacer contacto para los compañeros, que muchas veces pasa de situaciones laborales o incluso de vivienda, que una vez dada el alta, como que muchas veces está trabado, no hay mucho acceso, entonces me parece que está buenísimo. Y en ese sentido, ¿qué pensás o qué piensan que podría como aportar ahí el trabajador o trabajadora social dentro del taller, así alternativos? Mucho. A ver, creo que esto de que nosotras laburamos como poniendo en juego un montón de recursos, ¿no? No sé, como decía Viole, tendiendo redes, como puentes, alternativas, etcétera. Y eso sucede en cualquier problemática, ya sea en la habitacional, ya sea en la laboral, sea incluso en la familiar. Muchas veces los usuarios de la salud mental tienen
problemáticas familiares bastante complejas, y ahí un trabajador social pone en juego su saber y su disciplina y su expertise para tratar de tender como puentes y articulaciones, no solo con la política pública, sino también con otros actores. La verdad es que la problemática de la vivienda y del trabajo son problemas estructurales que atraviesan no solo a las personas con padecimiento de salud mental, sino a la sociedad casi entera, salvo un porcentaje muy pequeño en materia de vivienda y capaz, bueno, laboral somos un poquito más los afortunados. Pero es una problemática compleja. Y que lo que tienen los usuarios de salud mental es que, bueno, claramente son personas más vulneradas por el sistema, ¿no? Porque las excluye. Y ahí es donde hay que ser muy creativos y buscar como alternativas, que puede ser como articular con sectores de la política pública, obviamente, y a veces es como poner en juego el armado familiar, a veces es poner en juego el armado barrial. Son como situaciones muy complejas para mí, que hay que pensarlas como muy situadas, de que no se pueden pensar aisladamente, y de que hay que pensarlas, eso, como qué recursos cuenta la persona y su entorno. Porque muchas veces sucede, sobre todo con salud mental, que la problemática de vivienda, sobre todo en la ciudad, es muy compleja de darle respuesta. Digo, podemos gestionar un subsidio habitacional. Ok, hay que ver si los muchachos tienen posibilidades de vivir solos en un hotel, o si se te descompensan porque no tienen quien les haga un acompañamiento en la toma de medicación, o en ir a sus actividades de rehabilitación como es el taller Pan del Borda. Y ahí es donde los sujetos quedan como súper aislados, si no hay como un armado por detrás. Y me parece que esa mirada no es solo del trabajo social, porque creo que en ese armado tienen que jugar todas las disciplinas, cada una desde su mirada, pero es necesaria también la intervención del trabajo social por tener una mirada social, que otras disciplinas no la tienen, en salud mental por lo menos, o la tienen menos quizás, me parece. Claro, y en eso de la consulta, ¿cuál es el aporte primero del individual? Saber con qué saberes cuenta la persona, porque muchas veces pasa que la persona te puede decir, no, yo no sé, pero después vos lo ves tejiendo y decís, bueno, pero esto es un saber, que capaz viene de un saber familiar y que la persona no lo reconoce, también apostando al deseo, cuál es el deseo de esa persona, y ahí sí nosotros tejer puentes, que hoy por hoy el Estado cuenta con centros de formación profesional para que esa persona se capacite. A su vez también eso, sí, en eso uno apuesta y defiende la economía social, y hoy la economía social y el Estado también está dando respuesta, no solo en términos de necesidad, sino también como posibilidad de respuesta de construcción colectiva del trabajo. Entonces, si ustedes en la institución que lo hacen y sé que lo tienen, pero hay distintas personas con un mismo saber hacer, ¿por qué no pensar en una cooperativa? Y después, a su vez, también hay ya, nuestro pueblo es muy sabio, construyó y ya viene de un recorrido de la economía social. Hay federaciones que aglutinan cooperativas, hay ferias, es insertarse también en eso que ya existe y que viene creciendo. Entonces quizás el trabajador social puede tejer redes con aquellas federaciones, con aquellas cooperativas, con aquellos centros de formación profesional. Y hoy tenemos que decir que hay un Estado que acompaña la economía social. En estos meses de pandemia vimos que hubo muchas políticas destinadas al sector y a la economía social. Así que también como profesionales poder articular con esa política pública que hoy por suerte, no por suerte, pero hoy la tenemos. Quizás hace 7 meses atrás era el otro escenario. Pero hoy tenemos la política pública para articular y tenemos también los distintos actores de la economía social.
Sí, y también me quedaba pensando como en esto de la interdisciplina, de que no solamente es posible, sino que también es necesaria y deseable. O sea, es imprescindible. Sin interdisciplina no se puede pensar como una rehabilitación, una reinserción de los sujetos. Como dice, y no solo interdisciplinaria, sino también interinstitucional, porque, como dice Viole, hay que tender redes. Sobre todo porque son personas que muchas veces las perdieron o no las tienen. Entonces, si no hay un armado de redes que puedan sostener a esas personas, nada, está como complicado. Me parece que la clave es la articulación. Y después también, pensándolo desde el Estado también, porque muy probablemente que esta persona que está atravesando una cuestión de salud, muy probablemente va a estar íntimamente ligado a que tenga una problemática en la vivienda. O sea, son esas problemáticas, sino también sería un error pensarlas por separado. Porque siempre los problemas están íntimamente ligados y sabemos que determinados sectores sociales, porque nosotros los defendemos. Entonces, claramente es también desde la política pública poder articular la cuestión de salud mental con la cuestión de trabajo, con la cuestión de vivienda, para que tampoco sean las intervenciones fragmentadas. Tal cual. Sí, sí, creo que no se puede pensar una política de salud mental que no sea integral. O sea, bajo ningún punto de vista, va a fracasar. Bueno, como sucede, digo, lo vemos, ¿no? En los hospitales monovalentes, que muchas veces las intervenciones son fragmentadas por falta de recursos, por falta de políticas públicas, a veces por formación teórica de muchos profesionales, es fragmentada y vemos que hay muchachos que están internados hace muchos años, ¿no? O que se los externa, pero a veces vuelven a ser ingresados porque, nada, fracasó la estrategia del alta. Entonces, sí, como venimos diciendo, como que es clave la integralidad, el trabajo en redes, la articulación y claramente una política pública desde el Estado que acompañe esto y que entiendan que son sujetos con derechos que hay que hacerlos cumplir. Que eso en la Ciudad de Buenos Aires no sucede. Hace mucho. Tal cual. No sé si contestamos toda la pregunta, Mica, o si hay algo que nos quedó quizás medio en el tintero para responder, porque se escucha medio trabado, entonces capaz hay algo que no llegamos a contestar. No, buenísimo. Súper claro. Justo también teníamos estrategias, podríamos pensar para armar este armado de redes, quizás post pandemia, porque bueno, ahora en esta situación realmente es todo diferente. Nada, más o menos algo dijeron igual, pero no sé si querían aportar algo en relación a eso, o cómo ustedes están trabajando ahora en esta situación, contarnos alguna Sí, yo creo experiencia. que la pandemia, perdón, Viole, no sé si te interrumpí. Si cualquier cosa lo pueden poner por escrito porque me quedó recortado. Yo de lo último que escuché sobre este como momento complejo que es la pandemia para pensar como articulaciones, a mí me pasa que, contradictoriamente a lo que todos pensamos, la pandemia me está permitiendo trabajar bastante en red. A ver, con una precariedad inmensa, pero como que esto de que nos permite como, bueno, estar en nuestras casas y disponer de más tiempo y como poder superar como quizás las barreras territoriales, creo que es un buen momento como para generar este tipo de encuentros. No sé, yo hablo un ejemplo de mi tarea concreta, porque bueno, quizás es lo que conozco, pero desde Coros y Orquestas, desde la orquesta donde yo trabajo, empezamos a generar reuniones con
diferentes áreas de la municipalidad, que antes no lo podíamos hacer porque, nada, tiempos, trabajos, distancias, y ahora es como, bueno, nos reunimos 1 hora por Zoom y son quizás como articulaciones que hoy no van a rendir sus frutos, pero que post pandemia sí. Entonces, como que creo que, bueno, se puede aprovechar también esto, ¿no? Como hay que buscarle la vuelta. O sea, es complicado no estar en el territorio, es complicado como atender el territorio a veces a la distancia, pero bueno, hay que sacarle el provecho como se pueda. Sí, yo creo que en este escenario sí es verdad que hubo prioridades y la prioridad del Estado fue el cuidado. Y que sí nos deja esta pandemia como de pensar en los problemas creo yo, con 3 miradas y como con 3 actores. Claramente el Estado presente con la política pública, lo pudimos ver con el IFE, con el ATP y con un montón de políticas acompañando a la ciudadanía más afectada, pero a su vez también lo que nos deja es que también la necesidad de los movimientos sociales, de las organizaciones territoriales, digo, hoy por hoy la cuestión de alimentos está siendo sostenida gracias a la política pública, pero gracias a compañeros que sostienen los merenderos, las ollas populares, la entrega de viandas. Entonces no se puede pensar la política pública sin también los distintos actores que están en el territorio, en los operativos del Estado de Cuida en tu Barrio, de la propia ciudadanía. Y a su vez también el rol que están teniendo las universidades, que muchas de las universidades hoy por hoy están haciendo los tests psicológicos, muchas de las universidades están con voluntariados. Entonces, con esas 3 patas también es la interdisciplina, que es el Estado, que son los movimientos sociales, las organizaciones territoriales, que son los sindicatos, y a su vez también las universidades en un rol social. No sé si... Se me escucha atorado por eso. Se te escucha mal. Yo te escucho bien, Viole, ¿eh? Ah. Sí, a ver. Ay, perdón. No, sí. No, que el post-pandemia va a ser difícil, va a haber como muchas consecuencias sociales. Ya el sistema de salud está estresado. Creo que los trabajadores de salud mental están particularmente estresados, porque la verdad es que la salud mental tiene algo de muy cuerpo a cuerpo, ¿no? Y que si uno no está ahí, nada, explota todo, explota la olla. Así que me parece que la vuelta va a ser complicada, va a haber como una emergencia, sí, muy zarpada, y ahí es cuando uno, sí, va a tener que tejer muchos puentes, muchas redes. Esto, como decía Viole, la academia junto con el Estado, junto con las organizaciones sociales. En los alrededores del borde hay un montón de organizaciones que laburan con la problemática, digo, están ustedes, y si eso no se pone en juego articuladamente, y estamos, sí, va a ser difícil, como vamos a tener que potenciarnos mutuamente, ¿no? Porque nos va a sobrepasar a todos la realidad, que ya está sucediendo. Pero bueno, quizás algunos que no tenemos que ir al territorio, digo, ustedes ahora que no están yendo, bueno, están como lejos de esa situación. Cuando vuelvan, hay que poder plantarse ahí, ¿no? Frente a esa situación que los va a atravesar tanto. Y que creo que ahí la salida es a partir de lo colectivo, pero poniéndole contenido a ese colectivo, ¿no? Porque podemos decir de lo colectivo, pero después, bueno, ¿qué es el colectivo? Que es a partir de una construcción real de equipos interdisciplinarios que a la hora de intervenir una persona puedan pensar en conjunto cuál es la mejor forma de acompañar a la hora de articular esa política pública, también pueda
ser incorporada a los distintos actores que están en los barrios y en los territorios. Creo que es a partir de esa articulación, que igualmente en esta pandemia pudimos ver que es algo que se está dando y que todos somos necesarios, que son todos necesarios, que muchas veces la práctica es fragmentada, que solamente tenemos que tejer esos puentes para hacer una efectiva intervención desde el Estado. Y nuestro objetivo es garantizar los derechos, generar autonomía y a su vez también creemos que es generando organización barrial y organización popular. Entonces, que este sujeto que se externa también se ha incorporado a un colectivo, no solamente garantizando ese derecho, sino también que se pueda organizar. Creo que también debe estar nuestra mirada. Sí, tal cual. También tener en cuenta que seguramente otras problemáticas van a surgir después de esto, como unas consecuencias, como nada, estar atentos y atentas también a esas cosas y como bien decís, trabajar en conjunto, que es re importante. Sí. Y que yo creo que ya, habla muy bien. Ustedes con este ciclo de charlas, de poder escuchar a otras disciplinas, de otros recorridos, yo creo que ya estamos generando las respuestas, ¿no? No es que cuando uno dice que pensar la pospandemia se piensa construyéndola desde el día a día. Y que ustedes puedan tener un ámbito donde discutir, donde repensar, y que siempre esto sirva para nuestra praxis, para nuestras intervenciones, para que nuestras intervenciones verdaderamente sean más efectivas, con mayor calidad, que sirva a la persona. Creo que de eso se trata y ya es un gran avance poder discutir sobre nuestras prácticas. Sí, sí. Sí, también creo que en estas situaciones como por ahí sale como más a la luz algunas cuestiones que por ahí en el día a día, en la vorágine de la práctica, por ahí no nos damos cuenta y está buenísimo poder repensarlas ahora, tal vez como a esta distancia, para que a la vuelta también ir un poco más con otras herramientas o como, no sé, pensarlo desde otro lado, como que está bueno aprovechar este espacio, este periodo que tenemos, para seguir formándonos. Me parece que en ese sentido está bueno y es positivo. Sí. Sí, para formarse, para repensar, sí, de nuevo, para tejer redes. La pandemia nos tiene que sacar más fuertes. Y mejores. Y mejores. Y qué es eso, como dije, o sea, como en la vorágine del día a día se nos pasan un montón de cosas que creo que, bueno, a los que podemos, por lo menos, que no somos todos, porque hay gente que le está poniendo el cuerpo y se la está pasando muy mal y está muy estresada y todo, pero a los que podemos quizás tomarnos este espacio para pensar y reflexionar y qué sé yo, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. No, y después, porque uno lo piensa en la macro, pero después también en la micro, ¿no? Cuando ustedes tienen ahí en el taller o en la práctica, después, bueno, poder evaluar, bueno, ¿qué hicimos? ¿Qué es lo que podemos fortalecer? ¿Hay otros profesionales de la institución con la que podemos articular? ¿Con qué áreas falta fortalecer? ¿Hay que armar una cooperativa? ¿Qué cooperativa armamos? Las personas, ¿qué saberes tienen? ¿Qué cooperativa hay en el barrio? ¿Sirve hacer otra cooperativa o consultamos con la cooperativa del barrio cómo viene, si necesita un integrante y articulamos ahí? ¿Tenemos una feria en nuestro barrio? ¿Cómo hacemos para que esas personas que muchas veces quedan adentro de las instituciones salgan de esas instituciones o por lo menos
el equipo pueda generar un puente hacia ese barrio, hacia ese territorio. Sí, tal cual. Yo creo que... Perdón, Viole. No, sí. Creo que es el momento para evaluar lo hecho y planificar el futuro. O sea, tenemos ese tiempo y hay que usarlo. Porque sucede que muchas veces nuestras prácticas y nuestras intervenciones son súper improvisadas, espontáneas, en la vorágine, no sé qué. Está bien, porque hacemos lo que podemos, pero, o sea, si son repensadas y problematizadas y planificadas, bueno, mucho mejor. Bueno, creo que vamos a ir cerrando, que ya se nos va a terminar vivo solo, así que nada, ¿quieren agregar algo más, algún comentario? Desde ya agradecerles un montón por compartir su experiencia y estar acá. No, gracias a ustedes por el espacio, por la iniciativa. Como decía Viole, como que está re bueno que puedan repensarse con otras profesiones. Así que bueno, gracias por generarlo, ¿no? Sí, y eso también, justo hoy es un 16 de septiembre, digo también el posicionamiento político, ¿no? Porque nosotros estamos convencidos de discutir de las ideas, pero para mejorar nuestra praxis, que efectivamente nosotros queremos una verdadera transformación, donde haya más más igualdad, más justicia social, donde las personas que se externen puedan tener autonomía. Nosotros creemos en la política pública, entonces creo que un 16 de septiembre, en el marco de la Noche de los Lápices, que ustedes puedan discutir para mejorar, y al fin y al cabo es que los sujetos puedan vivir mucho mejor de lo que viven hoy. Creo que es un gran también homenaje. Estudiantes comprometidos con su pueblo. Así que felicitaciones por eso. Bueno, se abren un montón de preguntas a partir de acá y de cosas, así que vamos a estar viendo y que después sigamos en contacto y esto, las redes, comunicarnos. Obvio. Para lo que necesiten. Lo que se pueda hacer, lo haremos. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias a todos. Chao.